Illinois. Correcto. Y cuéntale a la gente qué es Alianza Américas, por favor. Con mucho gusto. Alianza Américas es una asociación de organizaciones dirigidas por inmigrantes latinoamericanos en diferentes partes de los Estados Unidos. Son 55 organizaciones asociadas en Alianza Américas en 13 diferentes estados de la Unión Americana. Ujú. Y el propósito de Alianza Américas es avanzar esfuerzos de incidencia política que resulten en mejorar las condiciones de vida de las poblaciones inmigrantes latinoamericanas en Estados Unidos, pero también de contribuir a mejorar las condiciones de vida en nuestros países de origen. Partimos en buena medida de que muchas personas que ahora son inmigrantes en Estados Unidos nunca se hubieran ido de sus países, Ujú. si hubiera habido abundancia de oportunidades en todos los campos, porque la verdad es que todos queremos nuestros países y si podemos quedarnos ahí, pues ahí estuviéramos. Ok, entonces inciden en dos maneras, ¿verdad? En las políticas en Estados Unidos para mejorar las condiciones de los inmigrantes y por el otro lado, también políticamente hablando, inciden o buscan incidir en aquellas relaciones con sus países de origen que mejoren las condiciones de vida de sus países de origen Es correcto. para O sea que disminuir la migración. absolutamente, o sea, mira, no vamos lejos, veamos el caso del vecino centroamericano Costa Rica. Yo tengo 40 años trabajando con poblaciones inmigrantes latinoamericanas en Estados Unidos y te digo con toda franqueza, cuesta mucho encontrar ticos, Ujú. ¿verdad? Porque los ticos realmente han tenido una experiencia de vida muy diferente a la del caso de Honduras, Guatemala o El Salvador. Y esto explica por qué el tico, incluso los jóvenes ticos, y yo mismo he realizado encuestas en Costa Rica, no está en el imaginario de ellos irse del país para buscar éxito en la vida. Y eso es muy diferente del caso de Honduras, Guatemala y El Salvador. Entonces, no tenemos que ir a la Europa nórdica para buscar modelos. Creo que tenemos modelos ahí cerquita de casa en el resto de los países centroamericanos y tiene que ver con encontrar tanto una fórmula de política económica como una fórmula de política de desarrollo social y de construcción de democracia, que creo que son como los ingredientes esenciales para llevar a países que verdaderamente sean capaces de que la gente viva feliz, se quiera quedar en su país, se sientan orgullosos de sus países y no tengan que buscar mejor futuro en el extranjero. Ujú. A ver, Oscar, en estos momentos está ocurriendo, bueno, están ocurriendo muchas cosas. Tres, si lo queremos segmentar. Uh -huh. Por un lado, la Cámara de Representantes votó estas leyes migratorias, ¿verdad? Que deben Esta ser... propuesta del presidente Biden, ¿verdad? Sí, Diana, Ajá, la ajá. propuesta del presidente Biden Ujú. para pues establecer una vía de ciudadanía a los soñadores, a los dreamers, para darle oportunidad a los tepecianos de regular su situación y bueno, eso tiene que aprobarlo el Senado. Por otro lado, hay un esfuerzo de Estados Unidos para que los ciudadanos de los países del Triángulo Norte no, no vayan a Estados Unidos, no quieran migrar y entonces, bueno, incluso hay una comisión, hay un delegado especial del presidente Biden, este famoso Ricardo Zúñiga, El hondureño Ricardo, lo nombraron hace 2 días, ajá. sí, Ujú. que tendrá reuniones estos días por acá, ¿verdad? Y el tercer punto es la crisis De la frontera de sur. la frontera sur, ¿verdad? Ujú. Que es un legado, eso es heredado de Donald Trump, pero, pero es algo que le está reventando ahorita a Joe Biden. Ujú. Esas tres cosas están calientes en el tema migratorio, Oscar. Sí. Bueno, déjame que responda un poco, porque precisar quizás un poquito los Ajá, detalles. adelante. Lo que fue votado la semana pasada en la Casa de Representantes, que es una de las dos cámaras legislativas del Congreso de los Estados Unidos, son dos propuestas no exactamente relacionadas a la iniciativa legislativa de la Casa Blanca, que ya tiene también expresión legislativa por medio de una propuesta que presentó el senador Menéndez de Nueva Jersey en el Senado, y la representante, Sánchez, Linda Sánchez, de California, en la Casa de Representantes. Esas propuestas
si bien han sido presentadas, no han sido todavía consideradas por la Casa de Representantes. Lo que se votó la semana pasada son dos propuestas que tienen alguna relación, pero la primera se conoce como la ley de los sueños y las promesas, que busca justamente permitirle a personas que han sido recipientes de TPS, de otro programa parecido que se conoce como DED, Eduardo Dado, para asegurar que se entiende DED, que es otra forma parecida pues a TPS, y el caso de las personas que han recibido protección por medio de DACA. Esa ley fue aprobada, recogió incluso 8 republicanos en la Casa de Representantes en apoyo a la propuesta. Y la otra propuesta que se aprobó, Tony, es la propuesta que tiene que ver con la modernización de la industria agrícola, que incluye un programa de legalización para trabajadores agrícolas en Estados Unidos. Y esa propuesta sí recibió respaldo de la bancada demócrata y de 20 legisladores republicanos, más o menos reflejando el interés que hay de los republicanos en resolver el tema de los trabajadores que se emplean en la industria agrícola, donde muchos estiman que hasta 75-80% de la fuerza laboral son trabajadores sin papeles. Imagínate tú qué interesante ese caso. Eso lo despejo pues como punto 1. O sea que no tiene, a ver, solo para aclarar entonces, Oscar, porque entonces se ha difundido no correctamente la información. O sea, estas dos propuestas que fueron aprobadas en la Cámara de Representantes no tienen nada que ver con la propuesta del presidente Biden para buscar la legalización de los 11 millones de inmigrantes. Es correcto, porque estas dos propuestas juntas, si llegasen a convertirse en ley, y francamente esa es una consideración importante de reflexionar con cuidado, porque no tenemos los votos hoy por hoy en el Senado, resultarían en la posibilidad de ofrecer un camino a la residencia permanente a más o menos 2.5 millones de personas, no los 11 millones, ¿verdad? Porque, insisto, la propuesta de Biden, que es retomada, ¿verdad?, en el Senado y en la Casa, si bien han sido ya presentadas, no han sido consideradas, ¿verdad?, en cuanto a votos se refiere. Y aprovecho para explicar, miren, la propuesta presidencial, muchos la entendemos como una aspiración quizás de largo plazo. Quizás no va a ser algo que se pueda concretizar en cuanto a que se apruebe en el Congreso, ni en la Casa ni en el Senado, en el corto plazo, ¿verdad? Entonces, podemos hablar más si quieren al respecto, pero en síntesis, estas dos propuestas no son sinónimo de lo que el presidente prometió presentar y que efectivamente ya fue presentado. Entonces, ¿por qué se dice que es un primer triunfo legislativo de la administración Biden? Demócrata. Mira, Biden mismo reconoció un par de días antes de que se presentara la propuesta de ley que respalda básicamente lo que él quisiera en algún momento que se convierta en ley, él reconocía de que seguramente la ruta de avance en el tema de reforma migratoria no iba a ser su propuesta, que era muy probable que se iba a caminar de manera gradual, de forma acumulativa, hacia la meta última de tener una ley que realmente reconozca la importancia de otorgarle a todas las personas que viven en Estados Unidos sin papeles la posibilidad de solicitar una residencia permanente. En ese sentido, no es equivocado decir que estas propuestas representan un avance parcial, ¿verdad?, de la agenda presidencial. O sea, sí, son iniciativas de congresistas, pero de alguna manera, van en la misma ruta, en el mismo camino de la propuesta del presidente Biden. Por ahí va el asunto, ¿verdad? Es correcto. Y es más, yo les comparto a ustedes de que una organización como Alianza Américas ha sido desde el año 2006 una de las pocas que ha insistido que la ruta más eficaz de aprobar cambios en la ley era precisamente una ruta de cambios graduales, ¿verdad? Y no necesariamente de una sola ley que cambie todo, porque la historia de los últimos 20 años es muy ilustrativa en este sentido. Hemos desperdiciado cantidad enorme de recursos y de esfuerzos sin llegar nunca al éxito, ¿verdad? Y es porque se le apostó a la idea de una reforma integral
que se tenía que aprobar de un solo golpe, lo cual nunca pasó. Mientras tanto, dejamos tirado por un lado cambios graduales en la ley que pudieron haber sido aprobados hace muchos años porque se le apostó a un solo camino. Yo creo que aquí lo que estamos viendo con más claridad ahora, y creo que ese es un criterio que ahora se comparte por parte de muchas organizaciones, es que la ruta más viable de éxito y de avance tangible es la ruta de cambios graduales, cumulativos, que al correr de los años nos van a dejar con una nueva ley migratoria muy diferente a la que ahora tenemos. Y ir haciendo pequeñas reformas a la ley que sumadas entonces puedan de alguna manera darle una cobertura migratoria a todos los migrantes sin papeles, como sí, has denominado, Oscar. Correcto. Y es más, para serles franco, la historia de la evolución en la política pública en los Estados Unidos, y yo me atrevería a decir en la mayoría de países en el mundo, es una de cambios graduales. Casi nunca las cosas cambian de un solo golpe por medio de un solo vehículo legislativo, sino que van evolucionando poco a poco hasta construir esquemas mucho más coherentes, pero que no necesariamente se aprobaron todos de una vez. Y en este sentido creemos que la misma historia nos demuestra que cambios graduales es la mejor forma de dar pasos firmes hacia mejores esquemas integrales de política pública. Aparte que esto de alguna manera también entendería legitima, Oscar, el sentir y los esfuerzos o las posiciones de varios grupos políticos en torno a un tema, porque que estas propuestas vengan de otras personas, que no sea el presidente Biden, pero que vayan en la misma sintonía, lo que te dice es que hay mucha gente involucrada en la política que está en el mismo camino, que quiere que estos migrantes sin papeles se vayan obteniendo las herramientas jurídicas que le permitan estabilidad en los Estados Unidos, lo cual es bueno, ¿no? Es correcto, así es. Y mira, quiero pasar al segundo punto que Tony mencionó. Okay. La visita, la gira que dio inicio el día de ayer en México y que continúa ahora hacia los países centroamericanos, que es una gira que la impulsan la nueva encargada de asuntos fronterizos México-Estados Unidos, Roberta Jacobson. Está también Ricardo Zúñiga, que como tú bien dijiste, hace 2 días fue designado para este nuevo cargo de responsable de la relación con Centroamérica, que es una designación nueva. No había habido un representante presidencial para Centroamérica en muchos años. Y la tercera persona que está también en el grupo es Juan González, que hoy por hoy es el funcionario de más alto nivel en el Consejo Nacional de Seguridad para América Latina. Es el director para el hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional. Yo te quiero preguntar, Oscar, la figura de enviado especial que tiene Ricardo Zúñiga, ya lo decías tú, no ha habido en los últimos años. ¿Qué significa que le den ese título o ese cargo de enviado especial con respecto a la impronta que la administración Biden le quiere dar al tema del Triángulo Norte? Mira, Biden ha introducido un concepto nuevo porque no se había formulado como tal, ¿verdad? En muchos años, creo que nunca realmente, y es el afirmar que su administración se va a enfocar en atender los factores causantes de la migración. Yo personalmente he estado ya en un par de reuniones con grupos de trabajo en el Departamento de Estado que están viendo esta temática. Y te confieso de que el punto de partida de la discusión me parece a mí es un punto de partida demasiado superficial, ¿verdad? El Departamento de Estado de los Estados Unidos parte de la idea de que los factores causantes son la violencia en sus diferentes expresiones en Centroamérica y las redes de traficantes de personas, ¿verdad? Los coyotes, los polleros, como le llaman en México, y que ellos son la causa. Ahora, en el curso de las conversaciones, y yo creo que esto es algo que Ricardo Zúñiga en particular lo entiende muy bien, no hay una o dos causas, ¿verdad? De por qué la gente se está yendo, particularmente de Honduras
Guatemala y El Salvador en los últimos años, en ese orden de prioridad. En realidad estamos hablando de un combo, de una combinación de múltiples factores que han hecho que la gente busque agarrar maletas e irse, ¿verdad? Aún así lo hagan sin autorización alguna. Entonces, en este momento, la gira de ellos originalmente estaba concebida como una gira para hacer un, si querés, inventario, ¿verdad? De dónde estamos en cuanto a los desafíos que hay que abordar para realmente hacer un abordaje responsable, integral de los factores causantes. Una de las cosas que organizaciones como Alianza Américas le ha planteado al Departamento de Estado es que en realidad, si no somos capaces de aprovechar este momento para entender la complejidad de los factores que han conllevado a que tantos centroamericanos se vayan de su país, vamos a echar a perder, ¿verdad? Esta apertura de la administración Biden. Y a mí en lo personal me alegra que estas tres personas estén encabezando esta gira porque conozco nada más a uno de ellos, ¿verdad? A Roberta. No conozco a Ricardo y no conozco a Juan, pero sé que son personas que tienen un entendimiento más sutil de la realidad mexicana, centroamericana, y espero que esta gira abra la perspectiva de ellos para entender, insisto, lo complejo del conjunto de factores que están detrás de por qué la gente se va. Ahora, quiero también vincular este punto con lo que tú mencionaste, Tony, en cuanto a lo que está pasando en la frontera. Mira, lo primero que quiero plantearles es que nosotros somos una de las pocas organizaciones que está insistiendo ante los medios de comunicación que en realidad no hay crisis en la frontera. O sea, esto de la crisis fronteriza es algo completamente manufacturado, es algo creado de forma deliberada por fuerzas políticas que lo que quieren es entorpecer, ¿verdad?, los esfuerzos de la administración Biden de abordar, por un lado, el tema de la política migratoria y, por otro lado, el tema del abordaje de los factores causantes de la migración. Y me refiero a grupos que han sido por años grupos considerados extremistas, que han venido proponiendo la idea de que los centroamericanos, los mexicanos, somos violadores natos de la ley y que por eso entramos a Estados Unidos, porque no nos importa la ley, porque irrespetamos la soberanía de Estados Unidos, todo lo cual es falso, ¿verdad? La gente nunca dice yo me voy a ir porque quiero ir a violar la ley de los Estados Unidos. O sea, la gente se va por las razones que, insisto, son muchas y son complicadas. Pero te explico también por qué decimos nosotros que no hay una crisis. En primer lugar, desde el punto de vista del número de personas llegando a la frontera, estamos viviendo un periodo del año donde todos los años hay un incremento en el número de personas cruzando la frontera entre México y Estados Unidos, tanto de Centroamérica como de México. Por lo tanto, no es cierto que estemos viviendo una condición extraordinaria comparada con años anteriores. Pero más importante aún, Tony, no estamos viendo números sin precedentes, como muchos reportes de prensa lo hacen sonar. Así lo están haciendo sonar, en ya efecto. Te recuerdo, en 1985, en 1996 y en el año 2002, los ingresos no autorizados registrados por la patrulla fronteriza llegaron incluso hasta cerca de 1.7 millones de personas por año. En el 85, en el 96 y en el 2002 fueron como 1.3 millones de personas. Es decir, que no estamos viendo números sin precedentes. Y lo otro que también nosotros explicamos es cómo es posible que se hable de crisis cuando lo que tenés es un número de más o menos 100,000 personas por mes en promedio, los últimos 3 meses, en un país que tiene 320 millones de personas. ¿De qué manera ese número tan pequeño puede poner en crisis a un país como Estados Unidos? Y nuevamente vuelvo a la trayectoria histórica de los últimos 40 años. Nunca ha sido puesto Estados Unidos en crisis por un tema migratorio, ni va a ser puesta en crisis en este momento. Pero la narrativa de crisis sí entorpece, por un lado,
los procesos legislativos en el Congreso, porque ya la bancada republicana está diciendo, mientras la frontera esté fuera de control, no vamos a considerar ninguna reforma migratoria en el Congreso. Y por el otro lado, están también forzando a la administración Biden a regresar al esquema equivocado de la administración Trump, que fue decir a México y a Centroamérica, a mí lo único que me importa es que ustedes paren los flujos. Si paran los flujos, nuestra relación va a ser muy buena. Y en ese sentido, yo creo y espero que la comisión que está de visita ahora en México y Centroamérica sea capaz de emerger de esa trampa y logren realmente entender que para hacer un abordaje responsable, sólido, de larga duración, hay que ver más allá de esta lógica de parar los flujos. Ok, varios puntos en esto último que nos acabas de decir, Oscar. A ver, porque hemos escuchado declaraciones de Roberta Jacobson, hemos escuchado declaraciones del presidente Biden en donde sí hacen ese llamado. Pedimos a los migrantes que por favor no vengan en estos momentos a los Estados Unidos de esa manera que lo están haciendo, de la manera ilegal. Y por el otro lado, Oscar, lo que sí vemos se ha resaltado, o no sé si es, tú dices, eso ha sido un flujo normal, la cantidad de menores de edad que llegan solos a la frontera sur. Sí. ¿Cuáles son tus apreciaciones de esos dos puntos? Claro. Lo primero que quiero destacar, Diana Verónica, es que si uno analiza quiénes eran las personas, ¿verdad?, que llegaban a Estados Unidos en el 85, en el 96, en el 2002, número uno, eran mayormente hombres solos, jóvenes, mayormente mexicanos, por cierto. ¿Okay? Entonces, la infraestructura de detención migratoria que Estados Unidos empezó a construir desde 1987 es una infraestructura para detener a hombres jóvenes solos, no para detener familias, no para detener menores de edad sin compañía de sus padres. Y en ese sentido uno podría decir, si hay una crisis, ¿verdad? Porque la infraestructura de detención es completamente inadecuada cuando se trata de familias y de niños. Ahora, ¿por qué llegan los niños? Mira, cuando hablamos de niños, porque se crea la imagen equivocada, estamos hablando de niñas, niños, menores de edad, básicamente. Y eso quiere decir hasta los 18, ¿no? Menores de 18 años o hasta 18 años. Mucho padre de familia que a lo largo del último año, digo desde el principio del 2020 hasta la fecha, quedaron atrapados en México porque se cerraron las fronteras, porque no podían de ninguna manera tratar de ingresar a Estados Unidos. Y te estoy hablando de mínimo 125,000 personas, ¿verdad?, que quedaron atrapadas, ¿verdad?, en México a lo largo del último año. Muchos de ellos, niños, menores de edad. Muchos padres les están diciendo a sus hijos, mire, mijo, quizás no vamos a poder llegar juntos, pero si tú tratas solo, a lo mejor vas a tener una oportunidad. Y hay que ponernos en los zapatos de esa gente. No me pregunté si esa decisión es racional. Es una decisión emocional, ¿verdad? Es una decisión de supervivencia. Lo que la gente quiere por sobre todo es tratar de darle una oportunidad a sus hijos. O sea, por lo menos que mi hijo lo logre. O sea, ya que pase después a saber, pero por lo menos tocó base. Vaya. Y es que lo que pasa es que a un menor de edad va a ser tratado de una manera diferente que un hombre solo, como era lo tradicional que tú mencionabas, Oscar. Correcto, vaya. Y ahí está ciertamente un factor que si lo queremos caracterizar como crisis, quizás sí tendría sentido, pues porque no hay una condición adecuada para procesar a las personas detenidas. Lo segundo que quiero destacar es que desde 1987 en adelante en Estados Unidos se comenzó a construir una nueva industria sumamente rentable y es la industria de la detención de personas extranjeras. Es una industria increíblemente rentable. Para darte una idea, durante la administración Trump, pero esto empezó a pasar, repito, de 1987 en adelante,
pero durante la administración Trump se permitía la detención de hasta 45,000 personas por noche. Y el costo promedio de cada persona detenida por noche es de $140. Saca los números. Estamos hablando de una industria increíblemente rentable cuando tomas en cuenta que el costo promedio por detención por persona es más o menos $24, $25. Entonces es un negocio súper redondo. Es una vergüenza que el país más rico del mundo, que el país que se vanagloría de ser el modelo de respeto a derechos humanos, no haya evolucionado de un esquema prácticamente feudal de tener gente detenida, incluso, como hemos visto, incluso en jaulas, en el caso de niños, a un esquema mucho más civilizado. Y un esquema civilizado sería uno donde la gente es detenida por cometer una infracción migratoria, es iniciada en cuanto a proceso migratorio en Estados Unidos, generalmente se denomina un proceso de deportación que se inicia sobre una persona que ha ingresado sin autorización, pero lo que deberíamos de hacer es no mandar a la gente a un centro de detención. Deberíamos de estar liberando a las personas e incluso dándoles un subsidio para que paguen por un abogado que pueda asesorarles en sus casos. Mira, esto suena... Detengámonos ahí. A ver, sí. Lo primero que estás diciendo, Oscar, es que hay toda una industria, o sea, alguien o algunas personas se están haciendo millonarios con la migración y al detener, resguardar migrantes en centros de detención en la frontera. Y en el interior del país, Tony. Y en el interior del país. Y por otro lado, dices tú que el gobierno de los Estados Unidos debería sacarse dinero de la bolsa de los contribuyentes y subsidiar a estos migrantes que van a ser, que deberían ser, a tu juicio, liberados ya en territorio estadounidense. Mientras esperan un espacio con el juez migratorio, ¿es así? Eso a cualquier, no sé, contribuyente estadounidense le haría algún ruido. Bueno, ahorita llego a ese punto, porque mira, si lo vemos estrictamente desde la perspectiva de costo-beneficio, ¿quién crees tú que está pagando por la detención de los extranjeros que actualmente están en un centro de detención? Los contribuyentes. Yo estoy pagando por eso. Sí, claro. Como contribuyente tributario en Estados Unidos y pago más de $20,000 al año en impuestos federales. Entonces yo estoy parcialmente subsidiando eso, como lo hace cualquier otro ciudadano que pague impuestos federales en Estados Unidos. Entonces lo que yo estoy diciendo es, la solución racional, humanista, sensata y económicamente conveniente es lo que yo te acabo de decir, de liberar a las personas, darles un subsidio para que paguen por representación legal. ¿Y por qué digo eso? Porque los estudios realizados a lo largo de los últimos años también nos demuestran que cuando un extranjero cuenta con representación legal competente, esa persona, número uno, no falla en asistir a su cita en la Corte Migratoria. Y número dos, que hasta 70 y pico % de esos casos terminan encontrando un camino que les permite quedarse de forma autorizada en Estados Unidos. Y mira, aquí viene lo último, porque yo afirmo que esta es una solución mucho más sensata. Cuando tú analizas cuál ha sido el impacto de la migración, tanto la autorizada como la no autorizada, en Estados Unidos a lo largo de los últimos 40 años, todo estudio hecho sin sesgo ideológico te va a decir que la migración ha sido una ganancia absolutamente neta para Estados Unidos, tanto en cuanto a generación de riqueza, en cuanto a contribuciones tributarias hechas por personas extranjeras, en cuanto a enriquecimiento cultural de los Estados Unidos. Es decir, la ganancia es absolutamente innegable. Los migrantes han sido una bendición para Estados Unidos y, como ustedes bien lo saben, han sido también una bendición para los países de origen, porque una vez que la gente se establece en Estados Unidos, envían dinero a su familia. Comienzan las remesas. Correctamente, así es. Entonces, repito,
Si uno analiza esto desde el punto de vista frío de los datos, lo que yo les estoy proponiendo no es ninguna locura. Y esto me lleva a un tercer aspecto. Y aquí sí yo soy crítico de la administración Biden en cuanto a que no han logrado ellos construir un mensaje genuinamente novedoso y tampoco lo han vendido, ¿verdad? Porque se han dejado atrapar por esta lógica de que la frontera está en crisis, de que la frontera está fuera de control y que por lo tanto Biden es el culpable, porque le pasan las facturas directamente a Biden. Es que ya se está hablando eso, o por lo menos a través de los medios es lo que se vende, Oscar, de que está siguiendo los pasos del presidente Trump. Va, así de claro. Es correcto. Y es en parte porque no han logrado formular de manera coherente y robusta un planteamiento genuinamente alternativo al que impulsó por muchos años diferentes gobiernos estadounidenses y que Trump lo llevó a extremos nunca antes vistos. Y en ese sentido, yo sí creo que es urgente inyectar una narrativa nueva, diferente a la que hemos visto hasta ahora. Porque, insisto, si la narrativa fuera hablar de cuánto las personas migrantes han contribuido al progreso, al bienestar, a la generación de riqueza en Estados Unidos, hombre, el debate sería diferente y el público estadounidense reaccionaría de manera diferente. Pero eso no lo hemos hecho. Oscar. Y es crucial hacerlo, porque sin cambiar la opinión pública va a ser muy difícil progresar en la dirección correcta, tanto en el tema migratorio como en el tema también de cómo abordamos los factores causantes de la migración, que insisto, no son simplemente los coyotes y los polleros, ni tampoco es simplemente la violencia pandillera. Hay muchos otros factores que tienen que ver con por qué la gente se encuentra desesperada y agarra camino. Que ya te queremos preguntar al respecto. ¿Desde qué año cambia esa situación de hombres, adultos, jóvenes, a comenzar a llegar ya familias con niños? Comienza a cambiar esencialmente a partir del año 2010. Es como el año en el que podemos decir, es obvio que hay un giro de una migración predominantemente masculina joven a una migración que involucra a grupos familiares e incluso a menores no acompañados. Les recuerdo que en el 2014 el mismo presidente Obama calificó la llegada de niños predominantemente de El Salvador, Honduras y Guatemala a la frontera sur de Estados Unidos como una crisis humanitaria. Pero no fue que ese año empezó el fenómeno. El fenómeno había empezado antes del 2014. 2009 decías tú. Bueno, yo incluso aproximadamente pongo el año, empezó desde finales de la década de los 2000, pero toma ya forma más sostenida del año 2010 en adelante. Y esto tiene que ver, desde el punto de vista de El Salvador, podría tener que ver con el aumento del accionar de grupos irregulares llamados pandillas en El Salvador, por ejemplo. Mira, lo primero que hay que ordenar con claridad es quiénes han sido los centroamericanos que más han llegado a Estados Unidos los últimos 10, 11 años. Honduras, Guatemala, El Salvador. Triángulo Norte. Triángulo Norte. En ese orden, pero en ese orden numérico. ¿Verdad? La mayoría de la gente que ha venido, que ha salido de su país con intención de ingresar a Estados Unidos son de Honduras. Y en este sentido, yo te diría de que hay 3, 4 comunes denominadores a nivel de los 3 países denominados Triángulo Norte, que no es una calificación que en lo personal me gusta. Yo prefiero hablar por nombre: Honduras, Guatemala y El Salvador, ¿verdad? Que están en el, si queremos, en el cuadrante noroccidental de Centroamérica. El primer factor que es absolutamente común en los 3 países es falta de oportunidades, ¿verdad? Y ahí basta con ver qué porcentaje de las personas que ingresan al mercado laboral en cada uno de nuestros países cada año encuentran un empleo. Y ustedes saben bien esto. En el caso salvadoreño, en el mejor de los casos, y voy a ser generoso, 25% encuentran empleo.
En el caso a lo sumo, sí, tienes toda la por eso razón. digo, estoy siendo generoso. Sí. En el caso de Honduras estás hablando de más o menos 16 personas de cada 100. Y en el caso de Guatemala, como 17, 18 personas de cada 100. Eso quiere decir que en nuestros países no hay, número uno, oportunidad de empleo de cualquier tipo. Segundo, tasas de devengación salarial. Ustedes saben perfectamente bien que en un país como El Salvador, con un salario mínimo como el que se tiene, nadie puede sobrevivir. O sea, yo siempre digo que El Salvador, Honduras y Guatemala son países de magos, porque hacen magia para que les abunde la plata, porque no, simple y sencillamente el costo de la canasta básica es mucho más elevado que lo que significa el salario mínimo. Entonces, el tema de oportunidades es el gran común denominador. Segundo común denominador, violencia, inseguridad, ¿verdad? Y la violencia y la inseguridad no la ejercen únicamente las pandillas, sino que hay otros factores de violencia donde entra, por ejemplo, la violencia relacionada a las redes de narcotráfico, ingresa también la violencia ejercida desde las fuerzas estatales, ¿verdad? Que se vuelven abusivas con la población, en casos como Honduras, especialmente abusivas en contra de los críticos del gobierno hondureño, que también tiene que ver, ¿verdad?, con el factor violencia que a veces pasa desapercibido. El tercer factor, que es crucial, es el factor deterioro democrático, que está vinculado con este factor de violencia que les mencioné. Pero hay indudablemente un patrón preocupante en Honduras, Guatemala y El Salvador, de que en vez de estar nosotros en una ruta de fortalecimiento del Estado de Derecho, de fortalecimiento de la democracia, de fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas, lo que tenemos son más bien rutas contrarias a estas. Y el caso más sonado es el caso de Honduras, ¿verdad?, donde tenés un presidente que es ilegítimo porque corrió para reelección sin que la Constitución lo permita, y además está nombrado como socio de redes de narcotráfico en juicios que se están llevando a cabo en el estado de Nueva York. Entonces, estos problemas también tienen que ver con el tema de los flujos. Es más, yo te diría que en el caso de Honduras es curioso que si tú analizas los eventos de junio de 2009, que fue básicamente el golpe de Estado en contra de Mel Zelaya, y el flujo migratorio que se desata a partir del 2010 de hondureños, no es un accidente. O sea, hay una correlación. Hay una correlación. Entre mayor inestabilidad política, más migración. Y si no, veámonos en el espejo los salvadoreños. O sea, los salvadoreños antes de 1980 no nos íbamos del Salvador. Eran poquitos los números de personas que salían año con año. Pero ante un fenómeno de grave inestabilidad política, ¡pum!, empezamos a salir en números que nunca habíamos visto antes y que han cambiado la vida de la cara del país por años. Muy bien, Oscar, en el tema del, tú dices el deterioro de la democracia en estos tres países. Actualmente, y esta comisión donde está, ya mencionaste, Roberta Jacobson, donde está Juan Ricardo González Zúñiga y Ricardo Zúñiga, anunciaron, previo al viaje, la creación de un grupo de tarea conjunta anticorrupción. Y dice aquí, leo textual, con esto reafirmamos el enfoque que el nuevo gobierno de Estados Unidos ha adoptado con sus pares de la región, al considerar que esta problemática es una de las causas fundamentales de la migración forzada. Y tú la mencionaste como la tercera causa. Significa que hay un giro también de... O sea, cualquiera podría decir, bueno, ¿y Estados Unidos por qué se tiene que andar metiendo con temas de corrupción de países soberanos? Porque manda dinero. Bueno, exacto. Pero esa es la pregunta que yo le estoy haciendo a Oscar. Digo, entiendo yo. Y yo quisiera agregar a esa pregunta de Tony, Oscar, el hecho que el presidente Biden, cuando fue vicepresidente, manejaba ya el tema del Triángulo Norte. Entiendo que era, uno de los rubros en los que le había delegado el presidente Obama para atender los países del Triángulo Norte con aquel proyecto de la Alianza para la Prosperidad. Sí. Bueno, mira, te recuerdo, Biden efectivamente fue el delegado de atender la relación con México y los países centroamericanos por el presidente Obama. Es más, a mediados de junio se celebró, desde el año 2014,
se celebró una reunión en Guatemala donde asistieron los principales de los gobiernos centroamericanos, del gobierno mexicano, y donde básicamente el mensaje de Biden fue: paren los flujos. Y te lo estoy sobresimplificando, ¿verdad? Pero el mensaje fue ese: paren los flujos. Te recuerdo que en julio del mismo año, México anuncia el despliegue del Plan Frontera Sur, que justamente fue un plan que se dispara a consecuencia de esa reunión presidida por Joe Biden, en aquel entonces vicepresidente. Entonces yo creo que Biden sí conoce, sí tiene familiaridad, pero al mismo tiempo creo que reconoce que el enfoque tomado por la administración Obama, ya no hablemos del enfoque tomado por la administración Trump, ha sido simple y sencillamente equivocado, ¿verdad? Porque no ha cambiado las cosas. Es más, seamos honestos, las medidas restrictivas de Trump no cambiaron el tema de los flujos, ¿verdad? Lo que realmente vino a cambiar el tema de los flujos fue la pandemia, porque se cerraron las fronteras. Eso fue lo que realmente cambió el ritmo de los flujos migratorios. Pero las medidas de Trump, tan draconianas como fueron, no tuvieron mucho efecto. Y aprovecho para entrar a la pregunta de Tony. Mira, en realidad, y a esto me refería yo cuando temprano en la entrevista les decía, de que los factores causantes de la migración no son uno o dos, sino un conjunto, ¿verdad?, de condiciones económicas, sociales, políticas, culturales, que explican el por qué los flujos suceden. Y en este sentido, mi más grande preocupación ahora es que por esta pseudocrisis en la frontera se descarrile la intención original del equipo de Biden de enfocarse no solo en el tema de parar flujos, sino de realmente ver con profundidad cómo se puede cambiar, ¿verdad?, los factores que realmente originan el fenómeno de la migración irregular que hemos visto por muchos años, no solo desde Centroamérica, sino también desde México hacia los Estados Unidos. Y creo yo que también es justo decir que el problema de la corrupción es señalado como un problema de alta prioridad porque el Congreso mismo, que es el cuerpo legislativo que aprueba la plata, recordémonos de que el rol más importante de la Cámara Baja del Congreso estadounidense es que son los que tienen el control de la cartera, por decirlo así, ¿verdad? Ellos son los que aprueban los montos de plata que se ocupan para, entre otras cosas, los programas de ayuda externa de los Estados Unidos. Y por eso creo que la administración Biden está haciendo eco al tema de la corrupción, porque todos ustedes seguro han visto cómo el Congreso ha venido tomando más liderazgo en denunciar precisamente el problema de la corrupción, que insisto, es un problema común cuando hablamos de Honduras, El Salvador y Guatemala. No lo hablamos con frecuencia en el caso salvadoreño, pero es un problema viejo. El problema de la corrupción que existe también en El Salvador. Viene la lista Angel. Claro. Viene, claro. Que entiendo tiene preocupados a muchos en estos tres países. Correcto. Así es. Y entonces, bueno... Entonces la pregunta de Tony era ¿por qué Estados Unidos estaría poniendo un enviado especial o un representante especial a los países miembros del Triángulo Norte? O sea, ¿se podría ver como una injerencia? Mira, vamos a hablar con mucha franqueza. Uh-huh. Nadie puede negar que los Estados Unidos de América sigue siendo el país más influyente cuando hablamos de México, ya no digamos de los países centroamericanos. O sea, lo que estás a punto de decirnos es, ay, mis muchachitos, como que no saben que Estados Unidos es el que manda. Sí, es que mira, no es exactamente el que manda, pero sí tenemos que ser francos en reconocer. Vivimos en la periferia inmediata de los Estados Unidos. Somos los países, literalmente en lo que los estadounidenses han denominado el patio trasero, ¿verdad? De Estados Unidos. O sea, esa es una realidad. Reconozcamos eso. No importa de qué
color te querás presentar en el plano de las ideologías políticas, esa es una realidad inescapable. O sea, estamos en el mundo, estamos en la geografía del hemisferio donde estamos. No somos Chile, no somos Brasil, ¿verdad? Estamos ahí, cerquita de Estados Unidos. Yo siempre le digo a la gente, mire, es más rápido volar de Boston, Massachusetts a San Salvador que de Boston, Massachusetts a Los Ángeles, California. Como para ilustrar el punto, ¿verdad? De que estamos ahí, en la periferia inmediata. En ese sentido, un gobierno centroamericano puede pretender desvincularse de Estados Unidos, pero francamente va a chocar, ¿verdad? Porque comercialmente hablando, ahí es donde está nuestro principal asidero. El país donde vive el mayor número de centroamericanos, fuera de los propios países, son los Estados Unidos de América. Culturalmente hablando, comemos cultura gringa todos los días. Bueno, sí. Aquí ya no dicen rifa, es giveaway. O sea, mira, es impresionante cómo ha cambiado la jerga en El Salvador, ¿verdad? Que la gente ocupa un montón de palabras ahora que cuando yo era cipote no las ocupábamos. Sí, no, es cierto. Entonces, por eso digo, para mí sí es un respiro de aire fresco que esta administración quiera hablar de corrupción, quiera hablar de impunidad, quiera hablar de respeto al Estado de Derecho, quiera hablar del fortalecimiento integral de la democracia, no solo elecciones, ¿verdad? Sino el fortalecimiento integral de la democracia. Esas son buenas noticias. Ahora, yo quiero también que Estados Unidos comience a hablar de que en Centroamérica, en México, al igual que en Estados Unidos, necesitamos agarrar el toro por los cuernos cuando de desigualdad económica estamos hablando, ¿verdad? Porque en Estados Unidos tenemos un grave problema de desigualdad económica también, ¿verdad? Pero es mucho más grave en un país como Honduras, El Salvador, Guatemala, México, y si no hablamos de esas cosas, nos vamos a estar dando a tolito con el dedo nosotros mismos. Ok. Oscar, el presidente Biden, si bien es cierto, ha dicho no vengan, también ha dicho estamos creando las condiciones para una migración regular. O sea, no es que Estados Unidos ha cerrado las puertas a la migración, es que Estados Unidos te está diciendo, miren, tenemos las fronteras abiertas, pero en base a las leyes, o sea, tienen que migrar de una manera regular, no irregular. El problema, entendería yo por todo lo que nos has contado o lo que nos estás diciendo, Oscar, es que el mensaje no se ha manejado o no ha sido claro, y por el otro lado hay que hablar de los beneficios de esa migración. Y ya lo apuntabas tú, o sea, al poner las cosas en la balanza son muchísimos más los beneficios que podría haber algún daño, ¿no? O el irrespeto a las leyes, como tú dices que lo están calificando en Estados Unidos. ¿Por allí va el mensaje entonces? Sí, es que mira, hay una realidad que no se puede tapar con un dedo, porque sería como querer tapar el sol con un dedo. Y lo repito, el resultado neto de la migración mexicana, centroamericana hacia Estados Unidos es un balance bastante positivo. O sea, Estados Unidos, el sector privado en Estados Unidos no puede decir que la migración ha sido algo malo para Estados Unidos, ha sido algo súper beneficioso para Estados Unidos. Segundo, si tú echas un vistazo a la tendencia demográfica en Estados Unidos, especialmente a lo largo del último año con la pandemia, se ha agravado el problema de las tasas de nacimiento, de la tasa de natalidad en Estados Unidos. Esto solo apunta en una dirección en la cual vamos a necesitar más personas del extranjero en Estados Unidos, no menos. Fíjate que ahora mismo, ya que se aprobó el paquete de ayuda en respuesta a COVID de 1.9 millones de millones, ya está hablando la administración Biden de una propuesta de 3 millones de millones para entrarle al desafío de la modernización de la infraestructura en múltiples campos de los Estados Unidos de América. Todos ustedes vieron lo que pasó con la tormentita que cayó en Texas y en varios otros estados, de cómo paralizó
¿verdad?, la economía de estos estados una tormenta. ¿Y por qué pasó eso? Porque el estado de la infraestructura de Estados Unidos es arcaico. Es una infraestructura totalmente desfasada, obsoleta, que hay que modernizar. ¿Quién crees tú que va a tener que trabajar en todos estos proyectos si se crean decenas de millones de nuevos puestos de trabajo, cuando la dinámica de la fuerza laboral de los Estados Unidos es una de encogimiento en este momento? Que 10,000 personas diariamente cumplen 65 años en Estados Unidos. Entonces, a lo que voy es, el abrir la puerta a más migración es algo absolutamente en el interés de Estados Unidos. Pero la pregunta es, ¿cómo hacerlo? Y te repito, los cambios que se necesitan son urgentes, son de beneficio compartido, pero tenemos que ordenar cómo lo vamos a hacer, ¿verdad? Y no se puede pretender hacerlo a la carrera o hacerlo de una manera que a lo largo de 1, 2, 3 años terminemos con más problemas, ¿verdad? Sino que hay que hacerlo con mucho cuidado. Y en ese sentido yo reconozco que no van a cambiar las cosas de un día para el otro, pero hay que fortalecer la tendencia de un abordaje racional, un abordaje basado en la evidencia y por sobre todo en las tendencias de futuro, para entender que sí, claro, yo preferiría, para serte franco, y estoy convencido que la mayoría de hondureños, salvadoreños, guatemaltecos, mexicanos no quieren irse para Estados Unidos. Si podemos tener vida digna en nuestros propios países, ¿por qué no quedarnos en nuestro propio país? O tener estos programas de migración temporal, ¿verdad? En el tema agrícola, por ejemplo. Vaya, eso es bueno, porque no, y sobre todo por el tema social, que no separas a las familias. Ojo. Es bueno si lo hacemos bien, porque también si tú miras la historia de los programas de empleo temporal en casos como las Filipinas, en casos como Indonesia, en casos incluso como México, el resultado deja mucho que desear. Hay que repensar cómo organizar estos programas de forma tal que no se vuelvan en una cantera de violación de derechos. Ok. Bueno, pero entonces, en resumen, Oscar, hay buenas expectativas con la administración Biden en torno al tema migratorio y en torno al tema de cómo están viendo los países miembros del Triángulo Norte. Pues yo personalmente creo que sí. Y cuando digo eso, lo digo desde la perspectiva de que yo creo que hay que ser muy disciplinados en no caer en el error de que las cosas van a pasar por inercia. En nuestro caso, por ejemplo, aplicamos muy bien el dicho a Dios rogando con el mazo dando, ¿verdad? Porque a la administración Biden nosotros ya la estamos criticando en cosas que creemos que van muy lentos y en cosas que creemos que ya deberían haber resuelto, que no han resuelto. Pero el panorama general es un panorama que da para tener esperanza de que podemos arribar a una forma nueva de hacer las cosas que redunde en mejores resultados para nuestros países de origen, pero también para los mismos Estados Unidos de América. Oscar, tú que diriges Alianza América, ya nos dijiste que son más de 50 organizaciones de defensa de los migrantes y por buscar leyes que los favorezcan. Tú bien sabes que mucho de lo que se ha logrado es gracias al activismo y a la presión que ejercen estos grupos. ¿Cómo se está moviendo nuestro país, El Salvador, a nivel diplomático en las instancias que realmente importan en Washington para lograr estos objetivos? Mira, recordémonos de que estamos hablando todavía de un gobierno relativamente nuevo, ¿verdad? Recordemos de que hasta hace unos cuantos meses es que han tenido una embajadora, ¿verdad?, ante los Estados Unidos. Con esto te quiero decir que yo creo que el gobierno actual va a paso lento. Le han apostado demasiado, en mi opinión, a la contratación de firmas de cabildeo que son buenísimas para comer recursos financieros, pero pobres en producir resultados. Y en este sentido yo esperaría que el gobierno actual realmente dé un giro importante donde se reconozca la urgencia de tener una política diplomática mucho más diversa, mucho más dinámica y que por sobre todo busque conectar sin sesgos partidistas con la colonia salvadoreña en Estados Unidos. Yo en esto
creo firmemente que los salvadoreños en Estados Unidos, entre centroamericanos, somos uno de los grupos que más desarrollo organizacional tenemos, pero lo mucho que tenemos es insuficiente. O sea, necesitamos hacer mucho más para influir tanto para temas de bienestar nuestro en Estados Unidos, como también en el enfoque de la política exterior de Estados Unidos hacia nuestros países de origen. Porque te soy franco en decir, yo creo de que no hay ninguna duda que Estados Unidos camina a paso muy lento a menos que haya presión. Y en ese sentido, la presión tiene que venir principalmente de la ciudadanía en Estados Unidos. Los gobiernos extranjeros pueden ayudar, pero cuando de cambiar política pública se trata, el rol de los gobiernos extranjeros es secundario. El primer rubro de responsabilidad está en quienes vivimos en Estados Unidos, quienes pagamos impuestos en Estados Unidos, quienes somos ciudadanos naturalizados o por nacimiento de Estados Unidos. Ok. O sea que esos esfuerzos diplomáticos deberían acompañar a las organizaciones ciudadanas y movimientos sociales, más que andar pagando cabilderos que hacen lobby en Washington. Y que no producen resultados. O sea, yo honestamente te digo, si el gobierno salvadoreño mide bien y evalúa bien lo gastado y lo producido en resultados hasta ahora, yo creo que merece que hagan cambios. Oscar, que se nos acaba el tiempo. Es un tema muy amplio, pero tú lo has manejado muy bien. Me ha ilustrado mucho. Exacto, nos has dejado claras las diversas situaciones y además has hecho ver puntos de vista que de repente no los tenemos ahí, ¿verdad? Visualizados, porque precisamente tú también lo mencionaste, Oscar. Cada quien desde sus intereses envía los mensajes que le interesa mandar. Claro, así es. Okay. No, pues para mí ha sido un placer. Sepan que estoy desde ya a la orden para futuras ocasiones, pero ha sido un gusto conversar con ustedes. No, hombre, hasta que se nos hizo, ahí cabe la expresión, porque desde hace días estábamos conversando la posibilidad de poderte entrevistar. Gracias, Oscar. Un gran abrazo. Cuídense mucho. Igualmente, que estés bien. Hasta luego. Vamos a ver qué pasa y qué surge de estas reuniones, de estos, es un equipo liderado por 3 personas que ya se reunieron en México y creo que en Guatemala se van a reunir. Vienen a Guatemala. A Guatemala, ¿verdad? Bueno, es lo que se supo, ¿verdad? Y es por eso que hemos entrevistado hoy a Oscar.